Hola, lindo verlos. Aquí estamos. Mi idea es hoy grabar estos dos videos para terminar relativamente, como siempre, no digo con toda la obra de Bakunin, ni mucho menos, que es lo que estamos revisitando, pero sí, por lo menos, con una revisión completa, lo más completa posible, de ese famoso folleto, que es el que estamos leyendo, Dios y el Estado. Pero antes de entrar en eso quería considerar, dos cuestiones. La primera es que me costó un poquito organizar la exposición. No digo que yo sea un monumento a la racionalidad, pero bueno, trato de tener algún orden. Después me acordé de lo que siempre me dijeron los profes en la facul, que es el objeto el que nos impone el método. Bueno, yo me expuso en eso, no sé si es el objeto Bakunin el que me está imponiendo el método, pero me costó un poquito, aunque a medida que lo van leyendo pueden entrar en sus muy interesantes consideraciones y también en su mente algo caótica. Bueno, les quería comentar algo sobre este folleto antes que lo terminemos de analizar. ¿Cómo llegó a publicarse? ¿De dónde sale este escrito? Yo ya les había comentado que fue una parte que rescataron, especialmente Max Nettlau. Max Nettlau es un personaje muy importante del anarquismo, no solo como uno de los primeros biógrafos de Bakunin, sino también como un gran archivista del anarquismo y un curador de sus escritos. También lo fueron Reclus y Guillaume, pero fue Nettlau el que organizó todo esto, de manera que pudiera llegar a ser algún escrito, digamos, coherente y publicarse. Sí, fue Reclus el que eligió el título, Dios y el Estado, y yo creo que fue muy acertado en eso, como habrán visto por el desarrollo de estos videos y lo que vamos a hablar hoy. Ahora bien, este fragmento, algo desordenado, incluso con palabras que no están legibles y algún otro desorden muy típico de nuestro personaje, lo era un fragmento de un gran tratado filosófico que preparaba Bakunin y que nunca terminó de realizar, lo pescó la muerte antes. Entonces, y aunque no hubiera sido eso, quizás tampoco lo hubiera podido terminar. Como él bien dijo, bueno, no me critiquen por eso, mi vida es un fragmento. Bueno, ese gran tratado donde pensaba dar cuenta filosófica, o sea, radical, profunda, sobre la cuestión religiosa, que bien él percibía que acompañaba a la humanidad desde siempre, se llamaba, primero tuvo otro nombre, bueno, no viene al caso, pero quedó relativamente establecido como Antiteologismo y el Fantasma Divino. ¡Qué gran nombre! Antiteologismo y el Fantasma Divino. Seguramente hay otro fragmento de este libro, pero en realidad el más conocido es este, el que rescataron Reclus, Guillaume y Max Nettlau. Bueno, ¿cuál fue la suerte de este escrito? Esto sucedió después de la muerte de Bakunin. Los últimos años de Bakunin los vivió en Suiza, una nación que él marcó como característica de la influencia y la interacción entre religión y política. Sin embargo, ahí vivió libre, ahí pasó los últimos años de su vida, ahí pudo escribir y publicar lo que quiso y era bastante conocido Bakunin en Suiza, en toda Europa, pero en Suiza también. Bueno, saben que murió finalmente en Ginebra. A raíz de eso es que se empiezan a ordenar sus escritos. ¿Cuál fue la suerte de este escrito que terminó siendo Dios y el Estado? Bueno, su primera traducción fue al inglés. O sea, fue publicado, se cree que fue escrito entre 1867 y 1870, pero fue publicado después de la muerte de Bakunin. Creo que en 1882 fue la publicación. Bueno, rápidamente fue traducido al inglés. El que lo tradujo fue un gran anarquista norteamericano, Benjamin Tucker. Después tuvo otras traducciones al
al español, por ejemplo, ya en la última década del siglo XIX, esa fue la primera traducción, bueno, al ruso, a otras lenguas, y quiero destacar especialmente la traducción al yiddish. Bueno, el yiddish, como todos saben, era una lengua franca entre los judíos de Europa Central y Occidental, también de Rusia. Pero más allá de eso lo destaco porque, claro, existían muchas, bueno, no sé si muchas, pero unas cuantas organizaciones obreras y socialistas judías. Se dirigía también a grandes sectores de la clase obrera que lo eran judíos, y además, obviamente, las ideas socialistas también tenían, inclusive las anarquistas, un gran arraigo. Así que una de esas traducciones también fue al yiddish. Bueno, esa fue la suerte de este escrito que comenzó a alcanzar una cierta, bueno, fama, diríamos así. Bueno, en Argentina se publicó más o menos hacia la época del centenario, o sea, a fines de la década del 10 del siglo XIX, del siglo XX. Esa fue la primera edición en Argentina. No me queda claro si fue la misma traducción española o si hizo otra, pero esa ya existía en Argentina a principios del siglo XX. Con el tiempo, esto es un hito muy importante, en 1928 se publican conjuntamente en Moscú, bueno, todavía se podía hacer eso, después no, menos escritos anarquistas, en Moscú, en Milán, en Berlín y en Buenos Aires se publican simultáneamente las obras completas de Bakunin. Fíjense, Moscú, Berlín, Milán, Buenos Aires. Y ahí es donde aparece otra traducción de este escrito. Bueno, otra, no sé si la misma o otra traducción al español fue la que hizo Diego Abad de Santillán, el muy conocido anarquista hispano-argentino, digamos, que después tuvo una amplia actuación durante la Guerra Civil Española y que fue editado, publicado en 1928 en la editorial La Protesta. Bueno, este es un poquito el derrotero del famoso folleto, que no tenía más de 100 páginas, Dios y el Estado. Si me permiten ahora, muy a la Bakunin, voy a ordenar lo que sigue. Oh, Dios mío. Bueno, por eso me justifico en que el objeto determina el método, en este caso, mi método despelotado. Bueno, volvamos a nuestro pensador, y no solo pensador, anarquista. Él dice que en la historia hay dos grandes hitos liberadores, liberatorios, revolucionarios, pero con acento en específico en la libertad del ser humano. El primero es el Renacimiento, y el segundo se da en el siglo XVIII con el Iluminismo. Bueno, cuando dice la parte del Renacimiento lo podemos entender en el punto donde comienzan a centrarse las visiones más en el ser humano. Bueno, no vamos a hablar de eso ahora, todos lo saben. Yo sí creo que esto sí me gusta señalarlo, a él se le escapa en la impronta revolucionaria de la Reforma. Voy a volver sobre este tema porque creo que él, en su cuestión con la religión, que de rato se vuelve un poco maníaca, creo que se le escapa ese aspecto profundamente revolucionario de la Reforma, más allá del impacto religioso en sí, ¿no? De los cambios que estaba eso expresando en muchos sentidos. Creo que eso es un error de él. Dejémoslo por ahora de lado. Voy a volver sobre eso. ¿Y cuál es el aporte principal liberatorio, dice Bakunin, del iluminismo? Son básicamente dos: el ateísmo y el materialismo. El ateísmo y el materialismo. Bueno, sin embargo, no se le escapa a nuestro amigo, y en esa sí le doy la recontra izquierda, ¿le gusta más? No le doy la derecha, no tengo ningún problema. Que hay ovejas perdidas del iluminismo. Los llama exponentes torcidos. Y por supuesto, ¿quiénes van a ser? Rousseau y Robespierre. Rousseau, dice él, el profeta del Estado doctrinario,
y su macabro discípulo Robespierre, que lo llevó a la práctica. Bueno, ya sabemos cómo. Ahora, sacando el aspecto terrorífico de Robespierre y el estatismo fanático de Rousseau, la realidad es que él se da cuenta de que acá, digamos, la afirmación de él es que no puede existir Estado sin religión. Fíjense que no dice religión sin Estado, sino Estado sin religión. Estado sin religión. Obviamente religión sin Estado puede existir perfectamente, o religiosidad, si quieren ponerlo en esos términos, como aparece en todo el derrotero humano, y desde ya que el Estado es contingente, podía haber o no. Lo otro hubo siempre. Bien, no se le escapa a él ese rasgo, y por eso dice que no puede haber Estado sin religión, y que el Estado es básicamente, si estamos en tren de definirlo, la explotación política de una minoría organizada sobre, digamos, sobre la mayoría de una minoría cualquiera organizada. Desde ese punto de vista, solo puede ser explotación, ninguna otra cosa. Bueno, ya dije, no existe Estado sin religión. Ahí serían como las dos caras de la moneda, si bien la inversa no la afirma, y tiene razón para mí en eso. Y es a raíz de eso que él vincula la cuestión tan loca que nosotros estudiamos en la historia de los primeros años de la Revolución Francesa, digamos la Revolución, que fue la francesa, y sus ecos, la rusa. Para mí después no hubo ninguna otra, pero todas son como derivadas. Pero ahí hubo un cambio, y ya vamos a ver cuál es, porque él dice, se dan cuenta, hasta Rousseau y uno como Robespierre, que eso, de que no hay Estado sin religión, y se dan cuenta también de la cohesión social que la religión implica, lo establece. No necesariamente de manera autocrática desde arriba, pero que sí funciona. Bien, entonces es a eso que él atribuye el delirio de, que todos vimos estudiando historia, supongo que siempre les habrá llamado la atención, de inventarse una religión de Estado, la diosa razón, bueno, cambiando todo, la fiesta, las celebraciones, el almanaque y hasta los nombres de las personas, en el sentido de pretender, obviamente sin ningún éxito, fundar una religión de Estado, a la Rousseau, a la Robespierre, consagrar ese carácter autocrático y digamos, total del Estado, y, digamos, con la particularidad de que si bien se apoyaba ahí, no tenía el tradicional fundamento divino, el poder, y mucho menos el tradicional fundamento religioso, que por supuesto una religión no se puede inventar. Bueno, la Revolución Rusa, ahí vemos otro proceso, porque ya no se inventaron una religión de Estado, sino que la supresión de cualquier religión y de cualquier religiosidad en su sociedad y en los seres humanos en general. Ahora seguimos.